¿Qué pasó con los hijos de los comandantes de los campos nazis ejecutados tras la Segunda Guerra Mundial? El caso más estremecedor es el de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz. Capturado por las autoridades británicas tras meses de ocultamiento, fue juzgado por crímenes contra la humanidad en Polonia. El 16 de abril de 1947 fue ejecutado por ahorcamiento justo frente al antiguo crematorio de Auschwitz-Primsero, el epicentro del horror que él mismo supervisó. Durante su juicio, su esposa y sus 5 hijos vivían bajo identidades falsas. En el momento de su ejecución, sus hijos se encontraban ocultos en Alemania, sin saber con certeza si su padre aún vivía o había muerto. Uno de los hijos más conocidos es Hans-Jürgen Höss, quien durante años negó saber lo que ocurría en el campo, a pesar de que su casa estaba a pocos metros de los crematorios. Otro hijo, Klaus Höss, se mantuvo alejado de la vida pública. La hija mayor, Inge Brigitte, también vivió en silencio, evitando entrevistas o apariciones públicas. Décadas después, su nieto Rainer Höss se convertiría en una voz pública contra el nazismo, intentando romper con el legado de sangre que cargaba su apellido. Rudolf Höss, el hombre que se convirtió en sinónimo del Holocausto. Höss nació en 1901 y su padre, un hombre estricto y creyente, quería que Rudolf fuera sacerdote. El propio Rudolf declara en sus memorias que el episodio que torció ese rumbo tuvo lugar cuando tenía 13 años. En un violento episodio en su escuela, en medio de una pelea, Höss empujó a otro chico escaleras abajo, causando que se rompiera el tobillo en la caída. Él confesó su culpa ante el cura, pero no contó nada en su casa. No obstante, el domingo a la salida de misa, el padre de Höss le dio una paliza a su hijo y lo castigó severamente por el hecho. El joven Rudolf se dio cuenta que el sacerdote había violado el secreto de confesión. Según él, ese episodio bastó para que su destino se modificara. Lo cierto es que al año siguiente su padre murió repentinamente y él, mintiendo su edad, ingresó en el ejército alemán. La Primera Guerra Mundial había estallado. Su juventud no obstó a que su actuación fuera valerosa y recibiera varios reconocimientos. Se desempeñó en regimientos destinados en Palestina y el norte de África. Cuando a esas tierras lejanas llegaron noticias del armisticio y de la derrota alemana, junto a varios de sus compañeros, decidieron no resignarse a ser apresados por los ingleses. Emprendieron un improbable retorno a su casa que llevó varios meses. Implicó numerosos desvíos, pasaron un tiempo inaudito en Rumania, por ejemplo, y muchísimos peligros. Todavía no había cumplido 18 años, pero Rudolf Höss ya había sufrido lo suficiente. En 1923, con uno de los líderes de su grupo, Heinrich Himmler, ejecutaron un plan para asesinar a un profesor que según ellos había delatado a un resistente alemán. Höss fue el brazo ejecutor. Y los policías descubrieron su autoría. Lo detuvieron, lo juzgaron y lo encontraron culpable de homicidio. Recibió una pena de 10 años de prisión, pero en 1928 se benefició de una amnistía general. A principios de la siguiente década se afilió al partido nazi y con su decisión y obediencia fue ascendiendo en la jerarquía interna. Himmler, ya muy cercano a Hitler, recordaba viejos tiempos y valoraba su lealtad. En 1934, y ya siendo miembro activo de las SS, lo nombraron jefe de bloque en el campo de Dachau. Eso significaba que estaba a cargo de una barraca con varios centenares de detenidos. Allí permaneció 3 años, hasta que fue destinado a Sachsenhausen. Se trató de un ascenso. Era el segundo en la jerarquía del campo. Tenía poder de decisión y lo ejercía. Un par de años después fue nombrado comandante de Auschwitz. El ascenso fue veloz y él estaba dispuesto a no defraudar a sus superiores. En medio de su frenética escalada hacia el poder, conoció a Hedwig Hensel, se casaron y tuvieron 5 hijos: Klaus, Heidetraud, Inge Brigitte, Hans-Jürgen y Annegret. Höss transformó a Auschwitz en un gigantesco conglomerado de muerte.
Narró que su preocupación era conseguir que el campo fuera eficiente y que no sucedieran las injusticias que él había presenciado en otros. Lo cierto es que extendió las instalaciones, profundizó el trabajo esclavo. Eso era lo que convertía a Auschwitz en eficaz, y eliminó con velocidad a los que no eran aptos para esas labores. Auschwitz pasó a tener 3 grandes zonas: el campo de trabajo esclavo, la parte administrativa y el campo de exterminio, en el que quien entraba era asesinado en cuestión de horas. Höss lideró la más brutal fábrica de muerte creada por el hombre. A partir de ese momento fue conocido como el animal de Auschwitz. En 1941 lo llamaron desde Berlín y le confiaron confidencialmente que Hitler había ordenado la solución final, el exterminio total de los judíos. Él lo que hizo fue intentar optimizar los recursos para llevar eso a cabo. Cómo matar más gente en el menor tiempo posible. Así fue probando diferentes métodos, desde los fusilamientos masivos hasta el gas Zyklon B, que fue introducido por Höss. La utilización de este gas fue idea de un subalterno suyo, Karl Fritz. Höss tomó la decisión de ponerla en práctica y se vanaglorió de ello. Desde que las víctimas morían en las cámaras de gas, la vida en el campo cambió. Ya no teníamos que soportar esos terribles baños de sangre que provocaban los fusilamientos, escribió. A fines de 1943, todo cambió para él. Los aliados avanzaban, Alemania se desmoronaba y las denuncias sobre su persona se amontonaban en los escritorios de los jerarcas nazis. Una de ellas decía que había embarazado a una de las detenidas, a Eleonore Hodis, y que al enterarse de la situación la destinó a un calabozo oscuro y de una estrechez tal que en él solo se podía permanecer de pie. Unas semanas después la mujer había perdido el embarazo. Varias de esas historias y sospechas de corrupción hicieron que fuera corrido de su cargo. Lo destinaron a un puesto administrativo en la Dirección General de los Campos de Concentración. Pero pocos meses después, pasada la tormenta de alguna interna que lo perjudicó, lo volvieron a convocar y fue puesto una vez más al frente de Auschwitz. Una tarea especial y horrorosa le esperaba. Debía liquidar en tiempo récord una carga, porque eso eran para él las personas que arribaban a su lager, voluminosa. Le encomendaron exterminar a 450.000 húngaros. La prolijidad, eficacia e impiedad de Höss volvió a relucir. Se la llamó la Operación Höss. La matanza fue de tal calibre que los enormes crematorios no alcanzaban. Otra vez debieron apilar cuerpos en las fosas comunes. Matar a la gente no era problema. Podíamos eliminar más o menos a 2.000 por hora, pero la cremación era más lenta y trabajosa. Ese inconveniente nunca lo pudimos resolver. Él fue también el que ordenó la marcha de la muerte. Ante la proximidad del ejército soviético, dispuso la retirada a pie de decenas de miles de prisioneros que ya no tenían fuerzas, ni siquiera estaban provistos de abrigo, que eran un muestrario de enfermedades. Los expuso al frío, al hambre, los condenó a una muerte segura y dolorosa, y aquel que flaqueaba, que tropezaba y no se podía levantar, ordenó que fuera ultimado de un disparo para que el ejemplo cundiera. Mientras tanto, Höss pensaba en cómo fugarse. Sabía que de ser apresado su futuro sería escaso. Primero se disfrazó de miembro de la armada de su país, luego en ciudadano común y finalmente en campesino. Logró estar prófugo más de un año. Llegó a creer que ya no lo encontrarían. Se comunicaba cada tanto con su familia. Cuando todo estuviera más tranquilo, ansiaba juntarse con su esposa y sus 5 hijos. Siempre estuvo orgulloso de ser un hombre de familia, de dejar los problemas del trabajo fuera de su casa, aunque su casa familiar estuviera dentro del complejo de Auschwitz. Cuando el espectáculo de lo sucedido en el trabajo me trastornaba demasiado, no podía volver a casa con mi familia. Hacía ensillar mi caballo y cabalgando me esforzaba por liberarme de mi obsesión. Cuando me invadía el recuerdo de incidentes ocurridos durante el exterminio, entonces salía de casa porque no podía permanecer rodeado por mi familia. Explicó en sus memorias, tratando de crear una imagen en el que el asesino de masas conviviera pacíficamente con el ejemplar padre de familia. Una tarde, una patrulla aliada golpeó la puerta de su casa familiar, preguntó por su paradero
Ni su esposa ni sus hijos respondieron. Golpearon a los hijos varones y amenazaron con entregarlos a las autoridades soviéticas, que sin dudas los enviarían a Siberia. La madre decidió proteger a sus hijos y les brindó el paradero de su esposo. Luego de la detención fue llevado como acusado a los juicios de Nuremberg. Allí puso en marcha su táctica defensiva, la misma que emplearía en el proceso en su contra. Él solo cumplía órdenes emanadas de los altos mandos. No le quedó más remedio que hacerlo. En un momento, uno de los fiscales dijo que en su campo de concentración habían asesinado a más de 3,5 millones de personas. Rudolf Höss lo interrumpió con algo de indignación, pero sin levantar la voz. Solo fueron 2,5 millones. El resto murió por enfermedades o por el hambre, dijo fríamente, causando escalofríos en todos los presentes. Höss, que se escudó en la sumisión a sus superiores, en el cumplimiento del ordenamiento legal vigente, en la lealtad a su patria, actuaba, movido por otras cuestiones. Su búsqueda de poder, de dinero y de éxito era superior a cualquier otro estímulo. Esa ambición desmesurada fue lo que lo impulsó a ascender sin importar las atrocidades que cometieron en el camino. Fue enviado a Polonia para su juzgamiento. Allí, en Auschwitz, en el lugar en que desplegó sus crímenes, fue sentenciado a muerte. El 16 de abril de 1947 se cumplió la condena. La horca en la que fue colgado había sido construida unos años antes por orden suya. Familia perseguida, el destino de la familia e hijos de la bestia de Auschwitz. Luego de la muerte de Rudolf, los Höss decidieron no volver a hablar del tema y darle vuelta a la página para iniciar una nueva vida. Sin embargo, tuvieron que pasar por situaciones complicadas como hambre, robar carbón para calentarse y de plano no tenían zapatos. A partir de ahí, Hedwig, Klaus, Heidetraud, Inge, Brigitte, Hans-Jürgen y Annegret no volvieron a ser los mismos. Desde un principio, cada quien tomó su rumbo. Hedwig buscó rehacer su vida en Alemania, donde se volvió a casar y más tarde se mudó a Estados Unidos con su nuevo esposo. Son pocos los detalles existentes sobre qué pasó con ella, pero se sabe que vivió tranquila en Washington hasta su fallecimiento, aunque no está claro a qué edad murió, ya que algunas fuentes señalan que fue a los 81 años, pero otras aseguran que pudo haber vivido hasta 90 años. Por su parte, el hijo mayor de los Höss, Klaus, fue quien ayudó a sacar adelante a su familia hasta que emigró con su esposa alemana Lisolette, apodada Lilo, a Australia. Klaus y Lilo se quedaron en Sydney, donde criaron a su única hija, Christine, aunque más tarde se divorciaron. A mediados de la década de los 80, Klaus falleció a causa de una cirrosis hepática provocada por el abuso en exceso del alcohol. Los hermanos restantes de la familia Höss, Annegret, Hans-Jürgen y Heidetraud, parece que desaparecieron de la tierra. La única información que se tiene sobre ellos es que siguieron viviendo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, aunque no está claro si todavía están vivos. Sin embargo, los descendientes de Hans-Jürgen sí han dado de qué hablar. Resulta que su hijo, Rainer Höss, decidió convertirse en una especie de investigador e historiador amateur para exponer los crímenes de su abuelo. De hecho, escribió un libro sobre su búsqueda dentro de la historia familiar y ha vivido muchos años de dar charlas en distintos espacios culturales y dedicado a la memoria del Holocausto, al punto de que fue adoptado en su adultez por una sobreviviente de Auschwitz. Sin embargo, fue bastante polémico, ya que algunos periodistas lo han acusado en varias ocasiones de usar su apellido para sacar dinero y obtener beneficios. De hecho, Rainer fue condenado penalmente 13 veces, generalmente en causas relacionadas a la estafa o el desfalco, la más reciente por fraude en agosto de 2020. Por su parte, el hijo mayor de Hans-Jürgen, Kai-Uwe, un pastor evangélico que hasta entonces se había mantenido fuera de los reflectores, enfrentó a su hermano mencionando que todo lo que hace es sensacionalista y falso. Es más, le pidió a Rainer que deje de defraudar a la gente utilizando los nombres y las cenizas de millones de víctimas del Holocausto. Finalmente, de todos los hijos de Höss,
La que mayor trascendencia tuvo fue Inga Brigitte, quien cambió su nombre sencillamente a Brigitte. Brigitte Höss, la hija de Rudolf, que se convirtió en modelo y mantuvo contacto con los famosos estadounidenses. Pese a que su familia intentó seguir adelante, intentando no llamar la atención y que nadie los asociara con el pasado nazi, la sombra de Auschwitz era demasiado grande y pesaba mucho sobre la familia Höss. Brigitte no aguantó más en Alemania y se marchó a España. Creyó que en una nueva tierra tendría más posibilidades de empezar una nueva vida. Y la muchacha tenía razón. En su juventud era una mujer imponente. Inge Brigitte era alta, segura, con un cuello largo, una sonrisa firme y ojos ávidos. Su figura le posibilitó abrirse paso enseguida. Tenía 27 años, pero parecía atemporal. Una belleza germana, gélida, sofisticada, intrigante. Un encuentro casual hizo que encontrara no solo rumbo en el aspecto laboral, sino que pudiera ingresar en un mundo que la cobijara y en el que sus posibilidades de ascenso y de dejar atrás el pasado fueran una realidad. Cristóbal Balenciaga, ya convertido en un importante diseñador con alto impacto en la moda, se la cruzó en un evento e inmediatamente quedó deslumbrado. De inmediato le hizo una oferta para que se incorporara como mannequin de su marca, como se llamaba a las modelos en aquella época modelos. Balenciaga, diseñador legendario ya en esa época, con su elección la legitimó. Nadie le pidió a Brigitte demasiadas explicaciones sobre su pasado. Realmente, para todos era mejor no saber. Cuando alguien se interesaba en su orfandad y soledad, ella decía que su padre había muerto en la guerra. Omitía algunos detalles. De cualquier manera, España aún vivía bajo el régimen franquista, por lo que era una suerte de zona accesible para exoficiales, funcionarios y otros nazis que buscaran refugio en Europa. Brigitte se convirtió en una de las favoritas del modisto, que la llamaba «mi pequeño soldado alemán». Ella conoció en virtud de su trabajo a actrices de Hollywood, miembros de la nobleza, personalidades influyentes y a Carmen Polo, la esposa del dictador Francisco Franco. Después de tanto sufrimiento, otra vez vivía rodeada de lujo como en su casa fuera de Auschwitz. Había dejado atrás la pobreza, la vida en fuga, los atroces crímenes paternos. También su apellido, en vez de Höss, se hacía llamar Brigitte Hensel, utilizando el apellido de su madre. No quería que nadie la asociara con el Holocausto. Luego conoció a un ingeniero norteamericano de origen irlandés que ocasionalmente trabajaba en Madrid. Se casaron y ella siguió los destinos laborales de su marido: Irán, Vietnam, Líbano, Liberia y Grecia. No le costó nada dejar las pasarelas. Ya no necesitaba ni seudónimos ni el apellido materno. De ahí en adelante llevaría el apellido de casada. Formaron una familia itinerante, tuvieron 2 hijos y recién se instalaron definitivamente en Washington en 1972. Durante largo tiempo ella ocultó sus orígenes a su marido. Cuando confesó quién había sido su padre, el hombre se mostró comprensivo. «Fuiste una víctima más», le dijo, y acordaron no volver a hablar del tema. Se separaron en 1983. Ella tuvo otros 2 matrimonios y trabajó en Saks Jandel, una lujosa boutique, durante más de 3 décadas. Otra vez los clientes eran exclusivos: Jackie Kennedy, Barbara Bush, Hillary Clinton. Cierta vez, luego de una fiesta, con los frenos inhibitorios aflojados por el alcohol, le confesó su pasado al gerente del negocio. Este le comunicó a la mañana siguiente a los dueños de la tienda: un matrimonio judío-alemán que debió escapar de su tierra luego de la noche de los cristales rotos. Ellos le dijeron a Brigitte que su puesto no peligraba, que nadie era culpable por los crímenes de los padres. Trabajó con ellos 35 años. Brigitte ocultó su historia hasta que, tras cumplir 80 años, le descubrieron un cáncer. Luego del diagnóstico, decidió recibir a Thomas Harding, un periodista y escritor norteamericano que estaba escribiendo el libro Hans y Rudolf, una crónica de cómo su tío abuelo Hans Alexander
un capitán del ejército de Estados Unidos, había capturado a Hoss en 1946. Harding rastreó a Brigitte durante años, siguió pistas falsas, pero no se desalentó, hasta que un día consiguió lo que parecía imposible: dar con ella y lograr que hablara. Allí ella le contó de los días en Auschwitz, de la fuga, de los años de Balenciaga y de su vida posterior. Pero la condición era que no dijera cuál era su domicilio ni su apellido de casada, que nadie pudiera asociarla, ni a ella ni a su familia, con el criminal de guerra nazi. Sin embargo, en esa charla dijo que su padre parecía el mejor hombre del mundo, siempre dulce y amable con quienes le rodeaban, y hasta incurrió en el negacionismo al intentar defender a su progenitor. Si fueron tantos millones los muertos, ¿por qué hay tantos sobrevivientes? Cuando Harding le recordó que su mismo padre había reconocido 1 millón de víctimas en Auschwitz, ella adujo que sus captores británicos le sacaron esa confesión bajo tortura. Brigitte caracterizaba al padre como un integrante más, uno cualquiera, de las SS, alguien obligado por las circunstancias a cumplir órdenes incómodas a las que no se podía negar porque, de otro modo, su familia peligraba. Si no hacía lo que le decían, era que nos matarían a nosotros, afirmó Brigitte. Sin embargo, eso nunca pudo ser comprobado bajo ningún testimonio de la época. Realmente, Rudolf Höss fue un hombre ambicioso y oportunista. Su búsqueda frenética de poder, riqueza y comodidades lo llevó a ascender en la jerarquía nazi con gran velocidad. Él hacía lo que tenía que hacer para seguir ascendiendo. En Höss, como en otros líderes nazis, hay ambición y convicción, impiedad y premeditación. Su actuar nunca fue fruto de la inercia. Si no mató a nadie con sus propias manos, fue solo porque tenía a un batallón de personas a su mando. Hizo lo que tenía que hacer para mantener su poder y sus privilegios. Y si hubieran estado en peligro, hubiera hecho lo que fuera necesario sin mayores escrúpulos. Fue un verdugo y un criminal. Lo llamaron el animal de Auschwitz. Brigitte sostuvo, no sin razón, que ella era una niña en ese entonces. Nunca supe nada de la matanza y de las aberraciones. Sí veía las chimeneas, las barracas y los alambres de púa, pero nunca pregunté por ellos. ¿Y si hubiera sabido? ¿Qué hubiera cambiado con 7 o 10 años? Swing. Lo cierto es que no se puede responsabilizar a los hijos por los actos de sus padres, y no es incomprensible que, en algún punto, Brigitte quisiera defender la memoria de Rudolf, quizás no para la prensa, sino para ella misma. Arthur Liebe Henschel, el brutal sucesor de Rudolf Höss en Auschwitz. Arthur Liebe Henschel, nacido en 1901 en Cracovia, fue un oficial nazi que dirigió el campo de concentración de Auschwitz en 1943 al dejar su cargo Rudolf Höss. Arthur Liebe Henschel fue Obersturmbannführer de las SS, correspondiente al rango de teniente coronel. Su comienzo en las SS fue en 1934 como oficial ayudante en el campo de concentración de Lichtenberg y más tarde, en 1936, fue trasladado a Berlín a la dirección de los campos de concentración. En 1942 se creó el WVHA, Oficina Económica y Administrativa Central de las SS, un organismo responsable de administrar las finanzas, los sistemas de suministro y los proyectos comerciales para la Allgemeine SS, la rama más numerosa de la organización paramilitar de Himmler. En el recién formado grupo de oficinas D para los campos de concentración se hizo cargo de la oficina central, la oficina DI. El 1 de noviembre de 1943 sucedió a Rudolf Höss en Auschwitz como comandante del campo central de Auschwitz. Liebe Henschel inició una nueva etapa en la historia de Auschwitz. Sus reformas se aplicaron en primer lugar en el bloque 2, donde estaba la policía y los prisioneros políticos. Suspendió las elecciones periódicas con sus consiguientes ejecuciones en el búnker. No es que se dejaran de llevar a cabo las ejecuciones, sino que se ejecutaban a más distancia del campo central, en los crematorios de Birkenau.
Dio la orden de desmantelar las celdas en las que los internos no podían más que permanecer de pie, pues en ellas no había sitio ni para sentarse ni para echarse, y en las que hasta entonces eran encerrados los detenidos a forma de castigo. Promulgó una amnistía general del búnker y mandó desmantelar el paredón negro, como se conocía el paredón de ejecución del centro de exterminio. Además, revocó la orden de fusilar a los detenidos en un intento de fuga. A partir de entonces, todos los detenidos capturados en la huida debían ser trasladados a otro campo de concentración. Sin embargo, las selecciones y el exterminio en el campo continuaron. En 1944 fue sustituido y trasladado al campo de concentración de Lublin-Majdanek como comandante. Tras la evacuación de ese campo, en julio de 1944, fue trasladado a Trieste, a la oficina del Führer superior de las SS y de la policía Odilo Globoknik. En 1947, Liebe Henschel fue condenado a muerte por el Tribunal Popular Supremo en Cracovia, donde fue ejecutado. Hasta ese momento poco se conocía sobre su familia, ya que el jerarca se había separado de su mujer y abandonado a sus hijas. Sin embargo, varias décadas después de los juicios contra los oficiales nazis, una de las hijas de Liebe Henschel salió a la luz y decidió contar su historia. Memoria selectiva. Barbara Cherish, la hija de Liebe Henschel que intentó contar otra historia. Barbara Cherish fue adoptada tras la Segunda Guerra Mundial por una familia estadounidense y mantuvo en secreto la identidad de su padre biológico durante décadas. A los 47 años, Barbara Cherish se encontraba en una encrucijada. Sus hijos ya eran mayores, pero su matrimonio había terminado. Su querida hermana mayor, quien había sido madre sustituta de joven, había fallecido recientemente. Todo su mundo se había venido abajo y de repente un pensamiento invadió su mente. Este era el momento de confrontar el secreto que había ocultado durante tanto tiempo. Ese secreto yacía enterrado en un cajón del piso de arriba. Era la fotografía de un hombre cuya mirada, según Bárbara, era pensativa y triste. Un hombre cuya existencia jamás se había atrevido a admitir. Era su padre. La fotografía revelaba la terrible verdad sobre él. En la imagen, Arthur Liebe Henschel lleva un sombrero militar, un sombrero que muestra claramente la insignia de las SS de Hitler y la calavera del personal del campo de concentración. El padre de Bárbara no era un oficial cualquiera de las SS. Tuvo uno de los trabajos más terribles que se puedan imaginar. Era el comandante del campo de Auschwitz. Mi padre tenía un trabajo terrible. Es lo primero que solía decir Bárbara, una abuela de 66 años que vivía en San Diego, California, cuando comenzó a recibir a la prensa. Pero no podía seguir ocultándolo. Tenía que averiguar quién era y qué era, tanto para descubrir de dónde venía como por cualquier otra razón. En esa época, Bárbara quería contar la verdad tanto por su hijo y su nieta como por ella misma. Al respecto de esto, aseguró: «No quiero que haya más secretos en nuestra familia. Por muy mala que fuera la verdad, quería que se supiera». Bárbara, llamada Verbel cuando nació en la Alemania nazi en 1943, comenzó su búsqueda en esa encrucijada en 1988 tras la muerte de su hermana. Fue el comienzo de un viaje que ha durado más de 20 años. El punto final del proceso fue la publicación de un libro que detalla toda la información que ha podido recopilar sobre Liebe Henschel y su vida. Bárbara, en esa época, no buscaba exonerar a un hombre que había desempeñado un papel tan central en la solución final. Sin embargo, ella no podía ni quería evitar ser la hija de ese monstruo. Si había algo bueno que ver en él, ella, como era de esperar, quería encontrarlo. Ella destacaba sus gestos menos terribles, como cuando lo pusieron a cargo de Auschwitz, que liberó a prisioneros del infame Bloque 2 y puso fin a las ejecuciones en el Muro Negro. Los supervivientes de Auschwitz, algunos de los cuales Bárbara ha contactado y entrevistado, le han contado que su padre, aunque culpable de su participación en las atrocidades nazis, hizo lo que pudo para ayudar a algunos de los prisioneros.
Y Bárbara también asegura haber hablado con Anneliese, la amante de Liebe Henschel, quien recuerda cómo regresaba a casa del campo llorando antes de darse largas duchas y dar largos paseos. Nada de esto, por supuesto, equivale a un indulto, y Bárbara siempre fue muy consciente de que probablemente habrá críticas por lo que ha hecho. Ella no buscaba proporcionar excusas, sino darle al menos un contexto a lo que hizo su padre, aunque terminó siendo mucho más favorable de lo que le hubiera gustado a los historiadores. En su libro, habla de él como un hombre que amaba la vida militar, que era un soldado de carrera, que tal vez quería escapar del horror, pero no sabía cómo. Incluso, en un pasaje que causó mucha polémica y ofendió a mucha gente, se atrevió a comparar a su padre con Oskar Schindler, quien salvó a miles de judíos de la muerte, algo que le valió, en el mejor de los casos, el repudio de las familias de los supervivientes del Holocausto. Lo fascinante de Bárbara es que el hombre al que ha logrado ver con la mayor benevolencia posible no solo era un criminal de guerra, sino que también abandonó a su madre, dejándola sola a cargo de la crianza de sus 4 hijos. Fue precisamente este abandono el que provocó la crisis nerviosa de Gertrud Liebe Henschel, a raíz de la cual Bárbara fue finalmente adoptada y enviada a Estados Unidos con su nueva familia. Así que el hombre al que tanto se esfuerza por amar es responsable no solo de un sufrimiento público inconmensurable, sino también de un inmenso dolor privado. No obstante, ella ha mencionado lo que fue ser hijo de un nazi después de la derrota de Alemania. Recuerda que un día robaron las maletas familiares en una estación de tren, dejándolas sin dinero, sus hermanas y su madre, solo con la ropa que llevaban puesta. El invierno siguiente fue tan frío que Brigitte, su hermana mayor, contrajo tuberculosis. En un momento dado, la familia pasó tanta necesidad que ella y una amiguita se sentaron a mendigar en la calle. Su otra hermana, Antje, recuerda, por ejemplo, cómo los prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen, donde su padre había trabajado antes de Auschwitz, iban a la casa para construir un invernadero. Uno de los prisioneros solía llevar a Antje en hombros, prometiendo construir un teatro en su casa algún día. La historia de Gertrud, la madre de Bárbara, también es trágica. Tras perder a su marido por otra mujer, fue ridiculizada después de la guerra, calificándola de esposa de un oficial de las SS. Su caída en la inestabilidad mental fue descrita minuciosamente por Bárbara en su libro, mientras ella intentaba comprender por qué su madre las lleva a ella y a Antje a dar un paseo de 2 semanas por campos y bosques desde su hogar en Alemania hasta su antigua casa de vacaciones en Austria. Realmente estaban siendo secuestradas por su madre. Finalmente, su hermana mayor Brigitte, que para entonces tenía 16 años, las localizó y rescató a Bärbel, que se moría de hambre. Brigitte y Bärbel fueron acogidas. De hecho, Bárbara nunca volvió a ver a su madre y Gertrud murió en 1966 en una institución mental tras ser diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Un par de años después de ser rescatada por Brigitte, Bárbara fue adoptada por la hermana y el cuñado estadounidense del marido de Brigitte, lo que le dio a Bárbara un nuevo padre que había luchado por los aliados contra Hitler. Dejar atrás a su familia fue muy duro, pero viajar en barco a Estados Unidos y comenzar una nueva vida allí fue sumamente emocionante. Bárbara recuerda que cada día era una nueva aventura para mí. Recuerdo llegar a Nueva York y conducir hacia el norte del estado, y cómo mis ojos seguían la carretera con tanta curiosidad, imaginando una nueva vida abriéndose en cada esquina. Extrañaba a mi antigua familia, por supuesto, pero empezar de nuevo fue maravilloso. Su familia estadounidense se mudó primero a Nueva York y luego a California, pero la nueva madre de Bárbara le advirtió que nunca mencionara el pasado de su padre a nadie en Estados Unidos, y durante 3 décadas no se lo dijo a nadie. También para Arthur Liebe Henschel, la historia termina en silencio. Cuando fue ahorcado por crímenes de guerra en 1948, llevaba 3 años en prisión y murió sin saber qué había sido de la familia que había abandonado. En su juicio, Liebe Henschel negó tener conocimiento de lo que ocurría en Auschwitz, lo cual, según Bárbara, es increíble.
Mintió durante el interrogatorio, eso está bastante claro, ha afirmado. Solo podemos especular sobre por qué mintió y sobre cuánto mintió, pero hubo ocasiones en las que parece haber ido a Berlín para intentar detener los transportes. Lo cierto es que el panorama es complejo, pero es evidente que sabía más sobre lo que ocurría de lo que afirmó en el juicio. Debe ser curioso sentir pena por un criminal de guerra que sin duda había perdido los derechos que les arrebató a tantos otros seres humanos, pero décadas después, y desde el otro lado del mundo, su hija menor sigue triste porque los últimos días de su padre debieron ser solitarios. No sabía dónde estábamos ni qué había sido de nosotros, ni siquiera si seguíamos vivos. En su última carta a su esposa, le dice lo extraño que es que no haya habido noticias ni rastro de sus hijas, y me parece muy trágico. Aunque mantuvo la verdad en secreto, Bárbara demostró que cada aspecto de su vida durante todos esos años transcurrió bajo la sombra del pasado nazi de su padre. Salir de las sombras y nombrar esa historia le permitió cerrar el capítulo. Una vez, dice, tuvo un sueño en el que dos manos se extendían desde el cielo hacia ella. Estaban cubiertas por largos guantes negros y se aterrorizó al darse cuenta de que la buscaban. Sin embargo, en el momento en que las manos tocaron las suyas, sintió lo que describe como una abrumadora sensación de amor y paz. Liebe Henschel pudo haber sido un monstruo, pero también fue padre, y su hija nunca lo ha olvidado. Por un minuto de fama, Rolf Mulka, el deportista olímpico que causó la detención de su padre. Robert Karl Ludwig Mulka fue un capitán de las SS adjunto a Rudolf Höss, comandante del campo de exterminio de Auschwitz y participante en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Hijo de un empleado postal, Mulka realizó estudios de bachillerato en la Realschule de Hamburgo, prestó servicio militar por un año y luego ingresó como aprendiz en una firma de comerciantes. En agosto de 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, se presentó como voluntario, combatiendo en Francia, Rusia y Turquía, servicio en el cual obtuvo el rango de teniente. Al finalizar la guerra en noviembre de 1918, se incorporó a la Guardia Báltica, una fuerza paramilitar de ultraderecha que buscaba prevenir el avance del bolchevismo en el oeste. En 1920, regresó a Hamburgo reincorporándose a la comunidad de comerciantes y ese mismo año una corte judicial lo condenó a 8 meses de prisión y 2 años de pérdida de los derechos civiles por manejos irregulares de los fondos confiscados a izquierdistas durante su participación en la Guardia Báltica. Mulka negó todo el tiempo estos manejos dolosos. En 1931 fundó su propia empresa para importar y exportar productos, a la vez que se mantenía como oficial de la reserva, siendo promovido a primer teniente. Debido a sus problemas legales, fue dado de baja del ejército. Mulka se incorporó de manera voluntaria a la SS el 8 de junio de 1941. A principios de 1942 se le asignó al campo de exterminio de Auschwitz, donde se le había dicho que prestaría servicio en un gran campo de concentración con una granja y que requería supervisión. En mayo de 1942 fue nombrado como adjunto en las SS de Rudolf Höss, comandante del campo, y su oficina estaba instalada al lado de la cámara de gas y del crematorio experimental del campo Auschwitz-Brero. En marzo de 1943 fue arrestado por las SS por haber criticado un discurso de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercero Reich. Sin embargo, quedó en libertad muy pronto y los cargos fueron desestimados. Regresó a Hamburgo, donde se mantuvo hasta que los aliados empezaron a bombardear la ciudad. Se presentó como voluntario para el comando de las SS en el Mar del Norte. A principios de 1944 fue reasignado a la Escuela de Ingeniería de las SS en Praga. Estando ahí, Mulka enfermó gravemente y fue dado de baja, regresando a Hamburgo, donde permaneció hasta que los nazis capitularon en mayo de 1945. Entre el 8 de junio de 1945 y el 28 de marzo 1875 de 1948, fue internado en varios campos de prisioneros, tales como el de Iserbrück, Neumünster,
es el Heide Paderborn, así como el campo para prisioneros de guerra de Fischbeck y el de Neuengamme. Al ser liberado de los aliados, fue detenido por una corte de desnazificación de Hamburgo que lo condenó a 18 meses de prisión por su relativa participación en Auschwitz. Sin embargo, la sentencia fue revisada y bajó el estatus de mulca a nivel quinto, lo que le dejaba en libertad y le permitía volver a trabajar indefinidamente. Mulka era casado y había tenido 2 hijos varones y una niña. El hijo mayor había muerto como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de este periodo de prisión, Mulka refundó su empresa de importaciones y exportaciones, y su hijo, Rolf, se convirtió en deportista olímpico. Rolf Theodor Nería, a diferencia de su hermano mayor, quien murió en la guerra, Rolf se dedicó a la práctica deportiva en distintas categorías de velero. En 1943 se convirtió en campeón juvenil alemán en la categoría pirata. En los Juegos Olímpicos de verano de 1956 en Melbourne, terminó sexto en la prueba Sharpie. En 1956 y 1957 fue campeón del mundo de Flying Dutchman. Sin embargo, el momento más llamativo de su vida llegaría en 1960, cuando Rolf Mulka y su compatriota alemán Ingo von Bredow ganaron su medalla en la categoría de Flying Dutchman, una competencia de velero de 2 personas. Mulka, en Alemania, alguien se fijó en su peculiar apellido, que es poco común. Realmente, para la época solo aparecían 10 personas con el apellido Mulka en las guías telefónicas alemanas. Y allí surgió la pregunta: ¿podría ser que Rolf tuviera parentesco con Robert Mulka, segundo al mando del campo de concentración de Auschwitz en 1942 y 1943? La breve aparición de Rolf Mulka en la escena romana llevó a un fiscal de Frankfurt a localizar a su padre, Robert, que, como mencionamos, se había convertido en un empresario residente en Hamburgo. El caso judicial de 1963 a 1965 contra Robert Mulka y otros, conocido como el primer juicio de Auschwitz en Frankfurt, cambió la perspectiva de los alemanes occidentales sobre el pasado nazi. A principios de 1964, la Fiscalía logró conseguir varias órdenes de pedido a la IG Farben, firmadas por Mulka, donde solicitaba remitieran al campo varios lotes del pesticida Zyklon B para realizar acciones especiales, que era el nombre clave de los exterminios. Desde ese momento, Mulka fue detenido y quedó a la orden del tribunal. Durante el juicio, Mulka negó todo conocimiento sobre el exterminio de judíos y gitanos, así como sobre las cámaras de gas. Sin embargo, la evidencia de compras de pesticidas y mantenimiento a los hornos crematorios firmadas por él fueron contundentes para demostrar su responsabilidad, ante lo cual guardó silencio. Después de 183 días de audiencias, entre el 19 y 20 de agosto de 1965, se anunció el veredicto. Mulka fue acusado de complicidad en el asesinato por lo menos 750 personas, en 4 ocasiones por separado, siendo su pena de 14 años de prisión. Mulka fue enviado a la cárcel de Kassel, donde intentó suicidarse en vano. En 1968 se enfermó gravemente y finalmente murió en abril de 1969, aún en prisión. De esta manera, el triunfo de su hijo selló un terrible destino para Robert Mulka. Por su parte, Rolf se alejó de los deportes, tanto por el legado de su apellido como por su edad, y decidió hacerse cargo de la empresa importadora que había comenzado su padre tras la Segunda Guerra Mundial. Rolf dirigió la empresa hasta que se jubiló y finalmente murió a los 82 años, dejando familia en Alemania con un perfil completamente alejado de la vida política o social. Irmfried Eberl, el brutal médico de las eutanasias nazis. Irmfried Georg Rolf Eberl fue un médico germano-austriaco que entre 1940 y 1942
Se desempeñó como director médico de los centros de exterminio de Brandeburgo y Bernburg como parte de la Operación T4 y, posteriormente, en el verano de 1942, primer director del campo de exterminio de Treblinka como parte de la Operación Reinhardt. Cuando era joven, Eberl decidió estudiar medicina y en febrero de 1935 recibió su doctorado. Al salir de la universidad trabajó como médico asistente en el Hospital de la Fundación Rudolf de Viena y en el Sanatorio Pulmonar de Grimmenstein. Su afiliación al partido nazi en 1935 le impidió encontrar un empleo permanente en Austria, por lo que se fue a Alemania en 1936. Después de pasar por distintos puestos temporales en organizaciones como el Instituto Alemán de Higiene de Dresde, en la Oficina de Bienestar Público en Dessau, en el Sanatorio Pulmonar en Berlín-Lichtenreit y en la Oficina de Rescate de la ciudad de Berlín, Eberl se trasladó a la Oficina Central de Salud de Berlín como miembro científico, donde encontró un empleo más largo. Tras separarse de su compañera y prometida de muchos años, Emmy Begus, Eberl se casó el 23 de junio de 1937 en Bregenz con Ruth Rehm, que era jefa de departamento en la Oficina de la Mujer del Frente Alemán del Trabajo, y Gaufraum Walterin de la organización extranjera DAF del Partido Nacional Socialista. En enero de 1940, él y otros médicos fueron convocados para formar parte del operativo Action T4, un programa secreto de exterminio de los enfermos mentales y las personas con discapacidad, a través de lo que se conocía como eutanasia asistida. Durante esa época, participaron en el primer gaseo de prueba de pacientes en el sanatorio de Brandeburgo. El 1 de febrero de 1940, Eberl recibió un puesto oficial en la Fundación Benéfica para el Cuidado Institucional, la empresa fachada que encubría el siniestro accionar de la organización T4, y comenzó su servicio como jefe del centro de exterminio nazi en Brandeburgo. Allí, en la medida en que estaba presente, él mismo llevó a cabo todos los gaseamientos. El calendario de bolsillo que se conserva muestra que gaseó a pacientes judíos por primera vez el 10 de julio. En noviembre de 1940, tras la disolución de la institución de Brandeburgo, asumió la dirección del nuevo centro de exterminio nazi en Bernburg y se trasladó allí con el personal de la institución de Brandeburgo. Allí, Eberl escribió un compendio para médicos sobre la supuesta eutanasia nazi, con 61 informes de muestra de causas naturales de muerte que eran lo más creíbles posible. Como parte de la organización Todt, Eberl fue enviado en enero de 1942 como médico de hospital en Minsk, en el Frente Oriental, responsable de la atención y el transporte de los heridos a los hospitales de retaguardia. Después de esta misión, trabajó para Operación Reinhardt, el plan secreto de los nazis en la Segunda Guerra Mundial para exterminar a los judíos polacos en el territorio del gobierno general de la Polonia ocupada. El 24 de abril de 1942 se encontraba en el campo de exterminio de Sobibor, ya terminado pero aún no inaugurado, cuando llevaron adelante el primer gaseo de prueba. A más tardar desde junio de 1942, se encontraba en la comisaría de las SS y de la policía en Varsovia para encargarse de las necesidades materiales del nuevo campo de exterminio de Treblinka. El 22 de julio de 1942 comenzó la liquidación del gueto de Varsovia. Al día siguiente llegaron a Treblinka las primeras víctimas judías de Varsovia. A finales de agosto de 1942, la maquinaria de exterminio de Treblinka se derrumbó. Miles de cadáveres yacían esparcidos por toda el área del campamento y el personal del mismo ya no podía enterrarlos en fosas comunes. Sus superiores, Odilo Globoknik, encargado de llevar a cabo la operación Reinhardt en el gobierno general, y Christian Wirth, inspector de los campos de exterminio que acudieron al lugar, responsabilizaron a Eberl de las condiciones que prevalecían en el campo. A esto le siguió una suspensión de funciones y su puesto fue asumido por el director del campo, Franz Stangl, que había sido llamado desde Sobibor.
Posteriormente, Eberl regresó a Bernburg para cumplir con su deber, aunque se desconocen sus actividades después de la disolución de esta institución a finales de julio de 1943 hasta 1945. Supuestamente fue llamado a la Wehrmacht el 31 de enero de 1944 y recibió entrenamiento en el Batallón de Reemplazo y Entrenamiento de Granaderos 203 en Berlín-Spandau. No obstante, la evidencia documental muestra una autorización de la Oficina Central de los Alemanes del Pueblo del 1 de junio de 1944 para comprar moneda extranjera y realizar un viaje de negocios en nombre del gobierno del Reich a Eslovaquia en julio de 1944. Su primera esposa, Ruth, murió el 30 de julio de 1944 en Marienbad. Finalmente, en enero de 1945, Eberl se unió al Regimiento de Entrenamiento de Panzergrenadier 902 en Luxemburgo como médico y fue hecho prisionero por los estadounidenses después de 3 meses. En el campo de prisioneros de guerra de Dittersheim sirvió en el departamento de tuberculosis. El 6 de julio de 1945, Eberl fue liberado del cautiverio. Posteriormente, sin dinero, se estableció como médico en Blaubeuren, Suabia, con sus suegros, donde inicialmente pudo ejercer sin interrupciones y se casó por segunda vez en octubre de 1946. Su segunda esposa, Gerda Friederike Eberl, de soltera Poppendick, dio a luz a un hijo, Immo Eberl, el 12 de mayo de 1947. En el verano de 1947, la Fiscalía de Stuttgart fue alertada por las autoridades militares estadounidenses sobre un médico destinado en Blaubeuren con el nombre del antiguo director de la institución de eutanasia de Bernburg. El interrogatorio de Eberl por parte de las autoridades estadounidenses y alemanas no aportó ninguna aclaración. Tras ponerse en contacto con la Fiscalía de Bernburg, ocupada por los soviéticos, solicitaron el arresto de Eberl el 30 de diciembre de 1947. Fue puesto en custodia bajo el gobierno militar estadounidense. Sin embargo, no fue posible aclarar su identidad. El 17 de enero de 1948, Eberl fue identificado por la ex enfermera de Bernburg, Erna Schwarz, en una foto policial. Más tarde, otra enfermera que había trabajado anteriormente en la institución de eutanasia de Grafenegg también reconoció a Eberl en una fotografía que le presentaron durante un interrogatorio en la Oficina de Policía Criminal del Estado de Tubinga el 9 de febrero de 1948. Finalmente, antes de ser llevado a juicio, Eberl decidió quitarse la vida el 16 de febrero de 1948, ahorcándose en su celda de la prisión de Ulm. En ese momento, las autoridades investigadoras aún no tenían conocimiento de la verdadera identidad del detenido preventivo fallecido. Immo Eberl, el académico que nunca se involucró en su historia familiar. Immo Eberl, nacido en 1947, es el segundo hijo del médico practicante de eutanasia y primer comandante del campo de exterminio de Treblinka, Irmfried Eberl, y de su segunda esposa, Gerda Friederike Eberl, de soltera Poppendick. Por supuesto, Immo no llegó a conocer a su padre, ya que éste se quitó la vida un año después de que el niño naciera, de manera que el contacto fue nulo. Esto le permitió tener una vida alejada de la sombra de cualquier vinculación con el nazismo, y el joven Immo creció para convertirse en un académico muy respetado en su ciudad. Immo Eberl se graduó en la escuela Urspring de Schelklingen-Urspring en 1967 y estudió historia, estudios alemanes y derecho en la Universidad de Tubinga hasta 1973, con derecho canónico como materia secundaria. En 1972 recibió el título de Magister Artium y aprobó el examen estatal. En 1976 recibió su doctorado con la disertación sobre la historia del monasterio benedictino de Urspring, ubicado cerca de la ciudad de Schelklingen. De 1973 a 1974
fue jefe del tercer departamento presidencial de la Administración Central de la Universidad de Tubinga. Entre 1974 y 1987 fue asistente de investigación en el Seminario Histórico del Departamento de Historia Medieval. En 1986 completó su habilitación en esta universidad y pasó a ser profesor particular en la Facultad de Historia. Su investigación siempre se centró en la historia de los monasterios y las órdenes, la Baja Edad Media y la historia regional. Lo curioso es que, pese a ser un respetado historiador, nunca decidió involucrarse dentro de la historia moderna alemana, el nazismo o el Holocausto. Entre 1987 y 1989 ocupó el cargo de director general del Instituto de Historia y Estudios Regionales del Danubio y Suabia, organismo dependiente del Ministerio del Interior de Baden-Württemberg. En 1989 fue nombrado consejero del Archivo Municipal y director del Archivo Municipal de la gran ciudad distrito de Ellwangen, cargo que mantuvo hasta que se jubiló en 2015. La vida privada de Eberl es completamente desconocida, a excepción de que está casado con una maestra de escuela y tuvo un hijo. No obstante, Immo jamás quiso hablar sobre lo que opinaba al respecto del nazismo o de su padre. Es probable que, al no haberlo conocido, todo el asunto le resultó extremadamente ajeno, pero debido a su extensa calificación y prestigio académico en Alemania, muchos periodistas han querido entrevistarlo sin tener éxito. La súplica de un hijo, Uwe Kohler, el hijo de la perra de Buchenwald que buscó el perdón a su madre. Finalmente, cerraremos esta lista con un hombre que, a mediados de los 70, quiso limpiar el nombre de su madre. Uwe Kohler nació en 1947 en el hospital de la prisión de Landsberg, mientras su madre, la brutal Ilse Koch, esperaba ser juzgada por crímenes contra la humanidad. Koch fue una criminal de guerra convicta, viuda de un comandante de un campo de concentración, Karl Koch, y conocida después de la Segunda Guerra Mundial como la perra de Buchenwald. Uwe Kohler, que llevaba el apellido de soltera de su madre, nació en el hospital adjunto a la prisión de Landsberg, donde su madre aguardaba ser juzgada por un tribunal estadounidense. Uwe no es hijo de Karl Otto Koch, que había sido ejecutado por los alemanes en 1945, sino que su padre también era un prisionero alemán capturado por los aliados. Tras el parto, el niño fue trasladado casi de inmediato a un hogar adoptivo en Baviera y creció en distintos hogares de acogida sin conocer la identidad de sus padres. A los 8 años, en 1955, vio por casualidad el nombre de su madre en su certificado de nacimiento y lo guardó en su memoria. 11 años después, vio un titular: sin indulto para Ud, Koch, en el Fränkische Landeszeitung, un diario regional de Ansbach, donde Uwe estudiaba por aquella época. En ese momento se le ocurrió que ella podría ser su madre, hecho que confirmó de inmediato con su tutora designada por el Estado. El joven alto y fornido conoció a su madre en el último año de vida de ella, cuando tenía 19 años, y solo por circunstancias más o menos accidentales. En la Navidad de 1966 fue, según él, con una sensación escalofriante, a la prisión bávara donde su madre cumplía la cadena perpetua impuesta por el Tribunal Estatal de Baviera en 1950. Tuvieron lo que él describió como una reunión alegre y continuó visitándola tan a menudo como lo permitían las reglas, lo que era aproximadamente una vez al mes, hasta que ella se ahorcó el 1 de septiembre de 1967, 3 semanas antes de su cumpleaños número 61 y tras 22 años de prisión. Realmente el caso de Ilse Koch fue muy particular, y por eso tardó tanto tiempo en cumplirse la condena. La perra de Buchenwald fue denunciada hacia el interior del nazismo y luego hacia los aliados por maltrato, asesinato y tortura de prisioneros judíos en el campo de concentración de Buchenwald, lo que acarreó varias investigaciones contra ella y su marido antes del fin de la guerra.
En 1944, tras 16 meses de arresto investigativo, un tribunal especial de las SS suspendió los cargos contra Ilse de haber causado la muerte de prisioneros de Buchenwald, ya que ella sencillamente era la esposa del comandante y no tenía ningún puesto administrativo en el lugar. No obstante, su esposo fue declarado culpable y fusilado. En 1947, luego de terminada la guerra, un tribunal militar estadounidense condenó a la señora Koch por golpear, torturar y ejecutar a prisioneros de Buchenwald, además de participar en las selecciones de otros prisioneros para ser ejecutados o gaseados. Durante las investigaciones en el campo de exterminio y el complejo donde vivía el matrimonio Koch, los aliados encontraron lámparas y artefactos creados con la piel de víctimas del Holocausto. A partir de esto comenzaron a surgir versiones que implicaban a Ilse como una mujer completamente pervertida, que realizaba orgías, obligaba a los prisioneros a participar y pedía que despellejaran a los tatuados para crear estos artefactos con su piel. Pese a los testimonios, un año después, una junta de revisión convocada por el gobernador militar de Estados Unidos, general Lucius D. Clay, concluyó que la mayor parte de las pruebas en su contra eran rumores y redujo su condena de cadena perpetua con trabajos forzados a 4 años. Tras su liberación en 1949, fue juzgada nuevamente por los alemanes occidentales y condenada una vez más a cadena perpetua por 2 cargos de incitación al asesinato de prisioneros de Buchenwald. Ninguno de los 3 tribunales pudo establecer conexión alguna entre la señora Koch y las pieles tatuadas de Buchenwald, utilizadas para fabricar pantallas de lámparas y otros artículos. Pero para cuando fue juzgada por tercera vez, ni siquiera pruebas contundentes en contra pudieron separarla de la acusación de haber ordenado que mataran y desollaran a prisioneros porque le gustaban sus tatuajes. El doctor Morgan, quien testificó en su contra en los 3 juicios, afirma hoy que se presentaron prácticamente las mismas pruebas en su contra en cada uno de ellos. En una entrevista telefónica en su despacho de abogados en Frankfurt, afirmó que los cargos relacionados con las pieles tatuadas se basaban en puros rumores. Tomando esto como referencia, Uwe Kohler intentó esbozar una defensa post-mortem de su madre. En 1971, Kohler pidió una entrevista con el periódico norteamericano The New York Times, donde sostuvo que Ilse Koch recibió un trato injusto porque los 3 tribunales que la juzgaron no pudieron reunir pruebas que establecieran que había cometido delitos graves. Durante la conversación, comentó la breve relación que tuvo con su madre. «Siempre evité hablar con ella sobre la guerra», recordó. Siempre negó su culpabilidad y dijo que había sido víctima de difamaciones, mentiras y perjurio. No volvía a hablar con ella porque le dolía. Quería que mi madre tuviera la esperanza de salir y, en segundo lugar, que después de 2 décadas en prisión, tuviera otras ideas. Luego de que su madre muriera, Uwe buscó que el Tribunal Supremo de Alemania Occidental revisara el caso y la rehabilitara póstumamente, reduciendo la cadena perpetua impuesta en 1950. Pero realmente no tenía herramientas para lograr eso legalmente. Por esa razón, intentó generar una especie de rehabilitación a través de la prensa, limpiando el nombre de Ilse Koch. No obstante, tenía sus dudas. «No me imagino cómo era la guerra entonces», continuó. «Ni siquiera estoy convencido de que fuera inocente, pero siento que simplemente se coló en el mundo de los campos de concentración como muchos otros sin poder hacer nada al respecto». De cualquier manera, no niega todos los cargos que debió enfrentar su madre, sino que reconoce la fama que se hizo como sexópata y pervertida. No era ningún ángel inocente. Era una desvergonzada que montaba a caballo en ropa interior sensual frente a los prisioneros y luego anotaba, como castigo, el número de quienes la miraban. Se quedaba tumbada en su jardín frente a los prisioneros. Pero no tenía nada que ver con el negocio de las pantallas de lámparas y no merecía un castigo tan drástico. Fue víctima de historias de terror. Uwe Kohler no pedía clemencia por su madre, pero quería dejar constancia de otro punto de vista. Cuando los del New York Times le preguntaron por qué quería que publicaran la entrevista, Kohler respondió:
Creo que, dado que los estadounidenses la condenaron a cadena perpetua y luego redujeron su pena a 4 años, los lectores estadounidenses deberían conocer su versión de la historia. Tras esto, Kohler guardó silencio. Se sabe que se dedicó al mundo empresarial, pero no volvió a hablar de su madre públicamente ni a defender el legado de la perra de Buchenwald.